Buenas tardes, mi nombre es Aser Óscar Sánchez Ruido, miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Ourense. Tengo el honor de presentar a nuestro amigo de tantas veces que ha venido aquí a Ourense a hablar y a darnos conferencias, don Jesús Sánchez Adaliz. Brevemente voy a dar unas pinceladas de su biografía. Jesús nació en Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, se licenció en Derecho por la Universidad de Extremadura, realizó cursos de doctorado en la Complutense de Madrid y ejerció como juez durante 2 años, tras los cuales estudió filosofía y teología. Ha recibido innumerables galardones como escritor, Premio Fernando de Lara en el 2007, Premio Novela Histórica Alfonso X el Sabio en el 2012 por Alcazaba, Premio Troa Libros con Valores 2014, Premios Abogados de la Novela en el 15, Premio Grada de Cultura en el 11, Premio Internacional de Historia Ciudad de Zaragoza el 2011 también, Premio Diálogo de Cultura en el 2013, Premio Hispanidad en el 2013 y su gran éxito, como ya todos lo sabéis, o al menos yo lo digo constantemente porque así es, el mozárabe, que fue declarada novela oficial del primer Congreso Internacional de Cultura Mozárabe. Además, ha sido distinguido con la Medalla de Extremadura, máximo galardón de la comunidad, y académico de número de la Real Academia de Artes y las Letras de Extremadura, cuya biblioteca dirige. También es patrono de la prestigiosa Fundación Paradigma Córdoba, pero cuyo fin esencial es recordar los ejemplos positivos de convivencia entre las 3 religiones. Entre sus obras, además de las mencionadas, destacan Los baños del Pozo Azul, Las armas de la luz y De repente Teresa. También Doblones de oro, Alcazaba, etc. Y la última, que acaba de quitar, pienso que fue en el mes de marzo, Una luz en la noche de Roma, que acaba de salir. Por lo tanto, no tengo más que decir, solamente invitarle a que nos dé su conferencia y estamos muy felices de tenerte aquí, Jesús. Con su permiso voy a hablar desde aquí. Saben que yo soy sacerdote, es una deformación profesional y prefiero el púlpito a la mesa. Y bueno, yo lo primero me siento muy honrado y muy feliz de poder estar una vez más en este Congreso Internacional Jacobeo, en el cual ya, como bien saben muchos de ustedes, he participado en otras ocasiones en diversos lugares de la geografía de España. Aquí, en Galicia, tan cerca de Santiago de Compostela, en un lugar por el que yo he pasado como peregrino tantas veces, pues doblemente emocionado. Gracias, Óscar, a la Asociación de Ourense por haber tenido la gentileza de escogerme para dar esta ponencia inaugural, y gracias también a la Federación de las Asociaciones del Camino de Santiago, a las cuales, como bien sabéis, conozco y quiero muchísimo. Me siento entre amigos. Y por eso, pues, os voy a decir una cosa. Yo tengo la ponencia preparada, por si luego la queréis publicar, y la entregaré, pero yo prefiero manifestarme libremente y hablar lo que me dicta el corazón, que me siento mucho más a gusto haciéndolo de esta forma, ¿no? Como os decía, me siento entre amigos. Hay un cariño especial hacia muchas de las personas que están aquí esta mañana y a los cuales conozco bien, representantes de Extremadura, de Andalucía, de diversas asociaciones del centro de España. Sé que muchos han venido de lejos, de fuera. Os agradecemos de verdad vuestra presencia. Yo le he puesto como título a esta ponencia
peregrinemos o en camino hacia la luz. Creo que el título ya de por sí es elocuente sobre lo que voy a hablar, que tiene un sentido fundamentalmente espiritual, porque yo sé que los temas más técnicos, geográficos, culturales, pues van a ser tratados por otros eminentes ponentes a lo largo del Congreso. Pero a mí sí me gustaría iluminar, si me permiten humildemente, en cierto modo, este hecho de la peregrinación, al menos como yo lo siento. Soy peregrino, me considero peregrino de Santiago de Compostela desde hace mucho tiempo. Peregriné por primera vez en aquel célebre año de 1992, cuando esto estaba en ciernes, cuando apenas había peregrinos, los caminos no estaban señalizados. Yo vine por la vía natural que corresponde a Extremadura, que es el llamado camino portugués, absolutamente inhóspito en aquel tiempo, no había forma de abastecerse, no estaba señalizado, estaban construyendo esa enorme autopista llamada Lusitana, o no me acuerdo cómo, pero nos topábamos con la obra en muchos momentos. Pero la experiencia fue transformadora en todos los sentidos. Yo era muy joven, tenía 30 años y nunca voy a olvidar la experiencia, todo lo que sentí, aunque como digo fue un camino arduo, muy largo, con muchísima lluvia en el mes de julio, mucha lluvia. Un agua que no cae ahora nos cayó toda a nosotros. Recuerdo por Oporto, por Braga, en Valencia Domiño, días y días lloviendo, alimentándonos apenas con dulce de membrillo, panes, latas de sardinas, chorizos picantes portugueses y 4 cosas más, porque tampoco teníamos muchos medios. Iba con un grupo de 60 jóvenes de Extremadura, al frente de ellos me acababa de ordenar sacerdote. Desde entonces he peregrinado en múltiples ocasiones. Siempre ha sido una experiencia nueva, fundante, siempre lo he sentido así. En cada peregrinación he descubierto algo. En todas he encontrado algo nuevo de mí mismo, de los demás, del camino, de la fe, de la vida. Siempre he descubierto algo. Por eso he escogido este título, porque esta experiencia de viaje, porque no deja de ser un viaje, es realmente iluminadora. Bueno, se insertan los 3 modelos clásicos de viaje que todos conocemos a lo largo de la literatura. Hay un viaje que es la búsqueda, salir a buscar, es el viaje de Abraham, esa inspiración dentro de su alma y deja su tierra y se pone en camino hacia lo desconocido. Hoy día todo está muy señalizado, que os voy a decir a vosotros que os encargáis de poner esas señales, pero de todas formas el viaje es desconocido porque no sabes si vas a torcer un pie o te vas a poner mal. Siempre cuando sales estás un poco nervioso y siempre sabes que las sorpresas del camino están ahí aguardándote, tanto las buenas como a veces las que no son tan buenas, y eso forma parte de la peregrinación. Por tanto, en primer lugar es eso, un viaje de búsqueda. En segundo lugar es el viaje de la libertad. Aquí sería el viaje de Moisés que atraviesa aquellas aguas y emprende ese largo camino por el desierto con todo el pueblo de Dios, buscando la libertad. Esto vosotros que habéis peregrinado también lo habéis experimentado cada vez que habéis puesto un pie en el camino, ¿no? Cómo de pronto te sientes libre, cómo solo con tu cuerpo, con tu persona, con esa pequeña mochila que llevas encima, te tienes que adentrar en ese camino misterioso y siempre sorprendente, ¿no? Y en ese momento te sientes libre. Si tienes la oportunidad de hacer algunos tramos en soledad, aparecen pensamientos que de ninguna manera acudirían a ti en tu vida cotidiana. Ahí están los recuerdos, la nostalgia, el futuro, el presente. Todo eso es hermosísimo y también es muy revelador. Y el viaje también es una búsqueda, la búsqueda de algo. Vamos buscando el templo, claro, donde se hallan unas reliquias y la preciosidad, la hermosura de Santiago de Compostela en todos los órdenes,
pero también vamos buscándonos a nosotros mismos. Esto no es un tópico, pues se repite tantas veces, pero es la verdad. Los que hemos peregrinado lo hemos hecho para encontrar algo de nosotros, nuestra propia verdad. No podemos perder de vista esto y es de lo que voy a hablar fundamentalmente. Hay 3 aspectos siempre en la peregrinación. En primer lugar, se deja algo atrás. Cuando se programa el viaje, lo primero que tienes que hacer es reorganizar un poco tu vida. Tienes que escoger la fecha, tienes que dejar todo atado y bien atado, porque sabes que durante esos días vas a estar ajeno a todos, ¿no? Hoy ya tenemos teléfonos y si hay cobertura, no hay cobertura, pero por las edades que estoy viendo aquí, yo creo que muchos de vosotros peregrinasteis cuando todavía no teníamos teléfono. Yo por lo menos lo hice, ¿no? Y de golpe te encuentras como perdido por esos mundos y no había cabinas, no había forma de entrar en contacto muchas veces durante 2 días. Que eso era realmente maravilloso, ¿no? Cuando después contactabas con casa o llamabas y no, es que he subido por paredes de Coura, por toda la sierra, hemos tenido que dormir en un alto, nos hemos puesto malos después de beber en una fuente, en fin, todos los aconteceres propios del camino, ¿no? Después es un encuentro con el misterio. Yo esto lo experimenté el año pasado. Yo he peregrinado el año pasado y el anterior. Nada más terminar la pandemia, organicé la peregrinación con los jóvenes y no se nos ocurrió otra cosa que meternos por el camino Miñoto. Llamé a Óscar y se lo expliqué y le dije, Dios mío, eso se lo había comido todo el bosque, nos perdimos, pero ahí más o menos en la mitad del camino, un cruceiro enorme, inmenso, bellísimo, no sé deciros ahora dónde está, con 3 cruces muy grandes en un espacio abierto que nos causó una sensación indescriptible. Desde ahí fuimos bajando hacia uno de los monasterios, creo que San Clodio, ¿no? Que está allá abajo, convertido hoy en un hotel, y después de haber caminado perdidos, porque claro, después de la pandemia, pero disfrutando enormemente de toda esa viña maravillosa del Ribeiro, que está toda como en escalones, tan diferente a como son las viñas del sur, que son extensiones enormes, ¿no? Pero esto como vas encontrando un pedacito de donde sabes que va a salir después ese vino fantástico, ¿no? Que te va a alegrar cuando te detengas en la siguiente etapa. Pues ahí estuvo el misterio, un momento profundísimo de oración en el cual yo recapacité sobre el hecho de la pandemia, lo que habíamos vivido, la soledad, la incertidumbre, el miedo que habíamos pasado, ¿no? Cuando las cosas ya han pasado, como dice el Salmo, es como el pájaro al que le abren la puerta y ya no se olvida de la jaula, de la jaula, no se vuelve a acordar de ella, porque la libertad es tan grande, lo llena todo, que la minúscula, mezquina y terrible jaula se convierte en nada. Es la metáfora más preciosa que hay de la vida. No olvidemos, ¿os acordáis la lírica del siglo XV y el siglo XVI? Las carceleras, que eran esas poesías líricas, en las cuales se compara el cuerpo como la cárcel del alma, y aunque en la vida nos podamos sentir libres, y peregrinar es una forma de sentirse libre, pero muchas veces nos sentimos presos de nuestras circunstancias, de nuestro momento vital, de nuestros trabajos, incluso de las personas que amamos, de nuestra propia vida. Todos en algún momento estamos apresados por nuestra propia realidad. Y por eso la metáfora es preciosa, porque el abandonar el mundo hacia el más allá o la vida eterna, o como queráis llamarle, es la liberación total, ¿no? Del peso, de lo que supone el peso de este mundo. No solo el peso de la gravedad, que ya es un peso de por sí, sino todos los pesos que forman parte de nuestra vida. Ahí está el misterio cuando en esa soledad del camino de pronto aparece como una liturgia improvisada en la cual te brotan las oraciones y los pensamientos casi solos, brotan desde el fondo del alma y empiezan a elevarse. Por eso el camino tiene que ser también una experiencia transformadora. Si el camino no te cambia, no ha servido para nada. Recordáis bien los motivos de peregrinación de los peregrinos antiguos, medievales.
iban con una manda, que se decía en el sur, con un mandato, es decir, para pedir algo, que esto después se corrompió porque había peregrinos que cobraban por llevar una manda de parte de un señor, ¿no? Y peregrinaban en nombre del señor por dinero. Pero algunos iban para pedir, otros iban para implorar el perdón por sus pecados y otros iban para dar gracias por su vida, por la sanación de un ser querido, por la sanación propia, por la liberación de un cautiverio, por haber podido atravesar una guerra y haber salido victorioso. Pero siempre el camino guarda para ti esa sorpresa en la cual, aunque tú llevas un motivo concreto, después se desvela siempre otro. Y ahí está precisamente la transformación. Porque revisas, el camino siempre te ayuda a hacer revisión de vida, a volver sobre tus pasos, a pensar en las personas que tienes alrededor, en tu propia experiencia, en tu historia personal, en tu propio camino. En este sentido, permitidme que os recuerde una conferencia que pronunció Helmut Husserl en 1935, hace ya muchos años, ¿no? En la cual él se quejaba por el hecho de que desde los griegos, que habían querido dar una respuesta a todas las cosas, ¿no?, a través de la observación del mundo, aquella pregunta que habían hecho los sofistas, ¿no?, después el intento totalizador de muchos filósofos de dar explicaciones a todo, eso fue caminando hacia el positivismo lógico y hacia esta forma de entender el mundo en la cual nos hemos criado todos, ¿no?, cientifistas, donde parece que la ciencia tiene que dar las explicaciones o tiene las explicaciones para todas las cosas. Pues ya Husserl se quejaba en 1935 de que habíamos abandonado a la literatura o a la especulación filosófica algunos territorios que son indispensables para el ser humano, como es hallar el sentido de la vida, entendernos a nosotros mismos, meditar sobre el hecho de la muerte, el enorme misterio del amor, todas estas cosas que son inaccesibles, por supuesto, a través de la ciencia. Aquí me vais a permitir un inciso sobre algo que a mí me tiene últimamente muy pensativo. Después de haber leído un artículo en la revista de divulgación científica más célebre americana, donde hace apenas un año se publicaba por parte de un investigador una estadística que me pareció muy reveladora, según la cual en la actualidad más del 70% de los científicos de última generación habían vuelto a plantearse la idea de Dios y del más allá. Es así. ¿Y por qué ha sido esto? Pues por una razón tan elemental, ¿no?, como el propio método de la ciencia cree que su método es elemental e indiscutible. Y es que la mecánica cuántica o el llegar a las últimas realidades, que está resultando tan difícil, nos está descubriendo que lo único que hay allá es un grandísimo misterio, el misterio de la nada. Ya lo anticipó Newton cuando dijo: no crean que sé lo que es la luz, porque no sé lo que es la luz. Y nosotros nos hemos estado conformando diciendo que son unos fotones que inciden y que vuelven, cuando resulta que la partícula, si es que hay partículas, porque es que por lo visto ni hay partículas siquiera, todo es energía, más insignificante de nuestro ojo, tiene la misma entidad, la misma naturaleza que la que se pueda encontrar en el último rincón del universo. No me digáis que no es maravilloso. Esa voluntad o esa vocación totalizadora del ser humano durante los últimos siglos pues nos ha privado, ¿no?, del misterio, el misterio que es una vía fantástica para poder hacernos preguntas permanentemente que no son respondidas a través de experimentos ni a través de cuestiones materiales, sino en el fondo último y espiritual. Y aquí hago un inciso sobre el inciso para contaros y haceros una recomendación de una peregrinación personal y espiritual
que me parece que os va a resultar muy reveladora. No sé si habéis oído hablar del doctor Eben Alexander. Es un neurocirujano americano de última generación, un hombre inteligentísimo con muchos doctorados, que había trabajado como nadie lo que llamamos el mapa cerebral, el mapa del cerebro, y que había llegado a la conclusión de que todo cuanto nos sucede es un proceso cerebral. Es decir, tú te enamoras porque se liberan ciertas sustancias y porque las neuronas funcionan de determinada manera. Tú interpretas el mundo según las posibilidades cerebrales. Es decir, todo es cerebro. Y todo eso termina cuando se produce el encefalograma plano, que es cuando desaparece la actividad cerebral y entonces podemos decir que existe ya la muerte, ¿no? Ya la muerte total, porque hay una muerte clínica donde el cerebro todavía está funcionando, aunque los órganos vitales están detenidos. Bueno, pues el doctor Eben Alexander sufrió un proceso de una infección de meningitis terrible, a través del cual, pues, la meningitis es, voy a utilizar una metáfora que tengo licencia como escritor, ¿no? Es como un gusano que se come el cerebro, se alimenta de determinadas partes que forman el cerebro, hasta que llega un momento que va dejando zonas vacías y acaba con la vida, porque si no hay cerebro acabamos de decir que no hay vida. Entonces él sufre este proceso que en los adultos es irreversible, no se dan casos de curación, ninguno, y es, ya digo, el tipo de virus más severo, y queda en coma durante bastantes días, no sé si 20 o 30 días, y entonces emprende una peregrinación impresionante, lo que se llama una ECM, una experiencia cercana a la muerte, que no es... habréis conocido muchos relatos de este tipo, pero a mí lo que me llama la atención de este es que lo haya sufrido un grandísimo neurocirujano, un experto en el cerebro, ¿no? Y entonces viaja hacia unos mundos, encuentra el núcleo, entra en contacto con la luz y a través de esa experiencia interpreta completamente su vida y da sentido a todo. Después regresa, queda sanado por completo y escribe un libro precioso que se llama La prueba del cielo. Este libro deben leerlo. La primera parte está todo dedicado a su proceso físico, a su enfermedad, y la segunda a la peregrinación espiritual. Ahora he leído otro libro de él, escribe muy bien, que se llama El mapa del cielo. Él había escrito sobre el mapa del cerebro y ahora escribe sobre el mapa del cielo. La conclusión a la que llega Eben Alexander, al que voy a tener la suerte de entrevistar dentro de poco, es que es muy pobre conformarse en la vida con las luces que nos dan la razón y la ciencia. Los seres humanos venimos al mundo con una llamada, la llamada de descubrir. Y si cierras las puertas con la pantalla de lo material o con las explicaciones cortas, te pierdes las grandes explicaciones largas, ¿no? Porque ni tú mismo puedes entender tu propia vida, ni lo que te pasa, ni lo que te sucede. Los peregrinos sabemos mucho de esto, mucho, porque en un amanecer, después de una mala noche, como la que pasé yo el año pasado, en una ermitilla fría, se me había olvidado el aislante para dormir en el suelo, tuve que dormir encima de la piedra, la puerta no se podía cerrar, hacía un frío horroroso, yo soy de tierras cálidas y medio moro, entonces lo pasé fatal. Y durante esa noche dije, Dios mío, ¿quién me manda a mí meterme en estos líos a mis 60 años? Que lo hagan otros, ¿no? Que yo ya he peregrinado suficientemente. Pero después, cuando amaneció y encontré que todo el cuerpo estaba absolutamente sanado, rehabilitado, en estado de juventud, de euforia, y me puse a caminar por ese camino fantástico, entre árboles, entre cantos de pájaros, respirando todos esos olores. Y cuando pude degustar después una ternera fantástica con un vino mencía, y di gracias a Dios y me cayeron unos lagrimones y dije, vivir es esto. Claro que sí. Santa Teresa lo dijo muy bien, la vida es como una mala noche en una mala posada, pero es que esas malas posadas del camino tienen también su propio encanto, no me digáis que no. Sobre todo cuando luego encuentras un buen sitio y un colchón bueno y un buen desayuno, que hay sitios extraordinarios, ¿no? A lo largo del camino, gracias a Dios. Pues a esto se refería Husserl
Y bueno, yo he querido resumirlo, pero ya había muchos personajes de la Edad Media, los que conocéis bien, porque habrán aparecido una y otra vez en las sesiones de los congresos que nos han precedido, que hablaban sobre esto, como Egeberto el Eremita en el año 639-629, que habla de la peregrinación, o Columbano el Mayor, que habla también de lo mismo, de abandonar la casa. En fin, lo único que hacen es rehacer una y otra vez y alimentar su pensamiento con lo que ya está contado en la propia historia de Abraham. Si no sales de ti mismo, no puedes encontrar nada. Por eso el camino tiene una propia espiritualidad. La tiene y la tiene que tener. No la puede perder. No puede perderla. Si el camino se convierte solamente en algo cultural, social, turístico o incluso político, nos lo vamos a cargar. Pero no nos lo vamos a cargar, porque el camino tiene suficiente fuerza, entidad y magia por sí mismo para sobrevivir. Así que yo no me preocupo, no os preocupéis por eso. El camino, aunque tiene sus enemigos, se defiende por sí mismo, porque se defiende cada vez que un peregrino encuentra en él la verdad sobre sí mismo y algo de espiritualidad. Hablaba de que peregrinemos hacia la luz. La luz es un arquetipo fantástico, extraordinario, fascinante, para poder explicar un poco todo, ¿no? Al principio, esas palabras, ¿no?, que nos dice el Génesis, se haga la luz. Al principio la luz, después lo recuerda San Juan, ¿no?, la luz. La luz brilla sobre las tinieblas. Qué curioso que el camino que ha tenido que sufrir también el positivismo, ¿no?, con todas las dudas y todos los recelos, que si son las reliquias, que si no son las reliquias, que si se lo inventó no sé quién, que si se lo inventó no sé cuánto. Nunca me ha importado eso. Si nos ponemos a hurgar en cualquier sitio, siempre le vamos a encontrar las aristas o le vamos a encontrar los lugares oscuros, ¿no?, o difíciles. El camino también los tiene. El camino está fundado también sobre el mito, sobre la leyenda, ¿cómo no? Porque tiene mucha fuerza, tiene mucha entidad. Entonces ha servido, ¿no?, para crear muchos relatos, y esos relatos se han incorporado después al camino y forman parte de su verdad, pero también de su misterio. Pero digo por eso que el camino también ha sufrido la consecuencia del positivismo. A mí me ha pasado muchas veces cuando he tenido que ir a hablar, si eso no son las reliquias de Santiago, si eso es imposible, tal. Y es que no me lo he planteado nunca, ¿no? Igual que no me planteo la resurrección de Cristo desde el punto de vista científico, ni se me ocurre, porque me parecería una torpeza absoluta. Es un asunto que afecta a la totalidad del ser y en el cual penetras por otra vía, a través de la vía del misterio. Pues en el camino también penetras a través de esa vía. La luz, digo, sirve muchísimo. La luz aparece en todas las religiones, en todas las culturas, siempre como algo fundante, como algo original. Está en ese nenúfar, ¿no?, que aparece en las brumas del Nilo y del cual surgen después la luz y del cual surge el disco solar, que después Amenofis lo colocaría, ¿no?, como Dios único, y ahí se va repitiendo una y otra vez el símbolo de la luz en esa religión tan lejana y tan incomprensible que es la de los egipcios, pero más antigua todavía es la de Aura Magda, que ya es la propia palabra, el Dios luz, lo dice todo, ¿no? Este Dios cuyo fuego está permanentemente encendido, y de ahí viene el calor y viene la luz y de él viene también la vida. Y ahí se va repitiendo. Bueno, a Buda le llamamos el iluminado, porque recibe la luz para poder entenderse y para poder entender algo del misterio de la vida. Y también las suras que hacen referencia a la luz en el Corán, o los sufís cuando representan la iluminación como una lámpara que está encendida en un nicho, una taca, que es el nombre que utilizan los árabes, ¿no? Una especie de alacena, y donde tú, cuando penetras en esa habitación y se enciende, esa luz ilumina hasta el último rincón. Platonismo puro. No es otra cosa que eso, ¿no? Y ahí pues se va repitiendo una y otra vez este incipit originario, ¿no?, que es la luz. Por eso, no me digáis que no es encantador que al camino
y al lugar de llegada se le llame el campo de las estrellas, Compostela. Es decir, el peregrinar en medio de la noche y que a esa Vía Láctea, que es un camino de luz trazado en el cielo, le llamemos también el camino de Santiago. Todo esto que forma parte de nuestro hablar y de nuestro pensar y de nuestro meditar, ¿no? En los que conocemos bien toda la filosofía y todo el sentido del camino, pues parece que se lo ha inventado alguien, pero es que se ha ido colocando todo ahí a lo largo del tiempo. Me vais a permitir que haga referencia como final a una interesantísima entrevista y estadística que publicó el año pasado la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de Compostela. No sé si la conocéis, ¿no? Esta estadística es interesantísima, donde da una serie de cifras que son muy interesantes. Más del 17% de los peregrinos afirma haber experimentado la espiritualidad y la existencia de Dios de una forma profunda al haber concluido el camino. Eso es mucho, ¿eh? De todas las edades. Más del 27% de los consultados reconoce el poder transformador de la experiencia del camino, el transformador personal. Todo esto está ampliamente recogido. El 67% dice que lo ha hecho originariamente por motivos culturales, etcétera, etcétera, pero que después ha descubierto que había algo más y ha sentido que el camino para él había sido definitivo en otros órdenes. Lo podía encontrar en la red porque es muy fácil dar con los datos de esta entrevista. Solo deciros, para terminar, que nosotros, yo me incluyo, ¿no? Porque os conozco las asociaciones y conozco también la filosofía que inspira la federación y que debe inspirar a cada una de las asociaciones. Somos los custodios del camino. Si nosotros le ponemos luz, el camino será luminoso. Por eso, muchas veces, con una sencilla palabra, con una alocución corta, a los peregrinos se les puede ayudar a encontrar el sentido de ese camino. Y si encuentran el sentido del camino, va a ser para ellos luminoso, les va a servir en sus vidas y habremos cumplido la finalidad más importante, el perpetuar la idea original que gracias a Dios ha llegado hasta nuestros días. Muchas gracias.